Muy buenos días tengan todos mis queridos hermanos. El Señor le continúe bendiciendo grandemente el día de hoy. Que el Espíritu Santo los acompañe en todo momento. Hoy, como todos los domingos, son especiales, porque estamos acá en la casa del Señor, en comunión, en armonía, adorándole, proclamando su grandeza. El día de hoy cerramos un ciclo del libro de Santiago. Hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra, pero con el capítulo 5 de Santiago, último capítulo de este estudio, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 5 de Santiago, pero antes vamos a darle gloria a Dios y a adorarlo y a orar para que el Señor sea el guía, el instrumento en esta palabra. Querido amado Dios Todopoderoso, querido amado Señor Jesús, querido amado Espíritu Santo, Señor, ante que todo, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Papá Dios, porque tú lo eres todo, Señor. Que seas tú, Señor, guiando, Señor, esta palabra, Señor, porque lo que nos paramos acá solamente somos instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, Señor, guiando esta palabra, Señor, llevando la palabra a cada uno de mis hermanos, Señor, para que se haga rema en sus vidas, Padre Santo. Estas palabras, Señor, que vienen de ti, Señor, las estudiamos, las meditamos, Señor, porque es nutritiva, Padre Santo, para nosotros, para nuestra alma y para nuestro crecimiento, Señor. Pero que cuando la estudiamos, Señor, te conocemos más a ti, Padre amado. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que seas tu nombre glorificado hoy, mañana y siempre, por siempre y para siempre, como siempre ha sido y como siempre será. Amén, amén y amén. Nos ubicamos entonces en el capítulo 5 de Santiago. El capítulo 5 de Santiago es el cierre de la epístola y contiene una serie de exhortaciones y advertencias finales que abordan temas cruciales para la vida cristiana. Este capítulo se divide en 4 secciones principales. Advertencia a los ricos, esto lo vamos a encontrar del versículo 1 al 6. La paciencia y la esperanza, del 7 al 12, la oración eficaz del justo, del 13 al 18, y la restauración del extraviado. Esto lo vamos a conseguir en el versículo 19 al 20. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del 1 al 6. Y dice así. Vamos pues ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis amontonado tesoros en los últimos días. He aquí, clama el jornal de los obreros. Aquí que clama el jornal de los obreros, que segará vuestros campos. El que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros, y los clamores de los que segaron han llegado a los oídos del Dios de Israel, el Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestro corazón en el día de matanza. Habéis condenado y habéis dado muerte al justo. Él nos ofrece resistencia. Aquí Santiago, en el versículo 1, se comienza con un fuerte llamado de atención a los ricos, instándolos a llorar y a aullar por las miserias que vendrán sobre ellos. Los acusa de acumular riquezas y de cometer injusticias contra los trabajadores, reteniendo sus salarios y viviendo en lujos, opulencia, a expensas de los pobres. Vámonos al contexto histórico de ese momento de cuando Santiago estaba escribiendo esta carta. Durante el primer siglo existían grandes desigualdades económicas. Yo creo que todavía eso existe, eso no ha pasado. En el Imperio Romano, los ricos poseían vastas propiedades y controlaban gran parte de los recursos, mientras que los pobres, especialmente los trabajadores agrícolas, sufrían una explotación increíble.
Santiago, como líder de la iglesia de Jerusalén, estaba profundamente preocupado por todo esto, por las injusticias sociales y económicas. Santiago critica severamente la acumulación de las riquezas como un pecado, especialmente cuando esta acumulación resulta en la explotación de otros. En la cultura judía cristiana se valoraba la justicia y el cuidado de los pobres. Esto era sumamente importante para la cultura judía cristiana, el cuidado de los pobres. Condena a aquellos que no cumplen estos valores fundamentales. Santiago condena a todo aquel que no cumple estos principios y valores que manda el Señor. Estar pendiente de los pobres. Y para esto hay un juicio inminente. Santiago advierte que los ricos, que sus riquezas serán corroídas por sus acciones injustas y testificarán en contra de ellos en el día del juicio. Esta es una advertencia escatológica, o sea, una advertencia para el futuro, recordando a los lectores que la justicia de Dios es inevitable e infalible, que los ricos opresores enfrentarán un castigo divino por sus acciones. En 1 de Timoteo 6, versículo 9 al 10, describe cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así, hermanos, no tengan amor al dinero. ¿Sí? Llevando a la destrucción espiritual. Santiago, de manera similar, advierte a los ricos que el juicio de Dios caerá sobre ellos por la injusticia y la opresión que ha perpetuado. Ok, me ubico en el primer siglo, en el año 49 después de Cristo, cuando Santiago escribe esta carta. En ese momento, el pueblo de Israel estaba pasando por unas dificultades bastante fuertes, ya que el Imperio Romano era prácticamente la mano opresora. Todo aquel, sea pobre o rico, tenía que pagar un impuesto. Y este impuesto era para todos, sin excepción. Entonces, aquel que era pobre tenía que dar hasta lo que no tenía. Si no, era llevado preso, si no, era llevado como esclavo. Para ese tiempo, más o menos para el año 49, estaba como emperador el César, Claudio. Digo César porque ese es el nombre que se le da a los emperadores de ese momento. Estaba Cayo Claudio. Y ese emperador era bastante fuerte con el tema de los impuestos. Le exigía impuestos a todos. Porque para ese momento Roma también estaba pasando por un proceso político bastante fuerte por la lucha de poderes. A él no le importaba quitarle lo que no tenían los pobres. Entonces, Santiago en este momento se preocupaba por los pobres, porque tenía que velar por los pobres. Es tanto así que Santiago le comenta a Pablo más o menos para esa fecha, sube a Judea a conocer a Pedro y se consigue con Santiago. Y Santiago le dice a Pablo que él tiene que principalmente predicarle a los gentiles. Y segundo, que estés pendiente de los pobres. Imagínate lo importante que como iglesia nosotros tenemos que velar por aquellos que no tienen, por los pobres. Eso es un principio bíblico que nosotros tenemos que cumplir. Nuestro Señor Jesucristo se preocupaba por todos los pobres. Nosotros como iglesia tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir principios bíblicos. ¿Sí? Yo le doy gracias al Señor porque la Iglesia Nuevo Pacto ha cumplido ese principio bíblico. El pastor Nelson cumple principios bíblicos. Ayuda a las personas necesitadas. Muchas veces nosotros no lo vemos, pero yo sé que el pastor, junto a los ministros, junto a los líderes, hacen ayuda a los más necesitados. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque pertenezco a una iglesia, a una congregación de principios, donde el centro es Jesucristo. Amén. El Señor cumple sus promesas. Y sé que la Iglesia Nuevo Pacto es bendecida por eso, porque
nuestro líder cumple los principios bíblicos. Pero entonces vamos a ver por qué los pobres son tan importantes para la congregación, para la iglesia, para los cristianos, ¿sí? El velar por los pobres es tan importante en nuestra iglesia cristiana que Santiago, junto a Pedro y Juan, le encomendaron a Pablo y a Bernabé cuando se reunieron que fueran a predicar el evangelio a los gentiles. Pero no solo eso, sino que también velara por los pobres. Esto podemos verlo en Gálatas 2, capítulo 2 de Gálatas. El velar por los pobres. Santiago velaba por los pobres judíos cristianos. Pablo y Bernabé tenían que velar por los pobres gentiles. Vemos que los pobres son un reflejo del reino de Dios. Ustedes dirán, pero ¿qué significa esto? Mira, cuando yo estaba preparando esta clase, fue algo tremendo. Porque mientras yo leía, mientras escuchaba los audios, mientras también junto a mi esposa busqué estudios aparte de los capítulos 1, 3, 4, 5, 2 y los estudiamos. Y dije, wow, qué tan maravilloso es nuestro Dios que Santiago podemos decir lo que es, ojo, esto lo estoy diciendo yo, que es el proverbio del Nuevo Testamento, porque tiene tanta similitud. Dicen, es tan parecido. Nos habla de la sabiduría, del temor a Dios, de tener fe, de tener paciencia, de cómo guiarnos sobre esta vida, de cómo guiarnos sobre esta tierra como cristianos que somos. Yo decía, wow, Señor, tu palabra es perfecta, hermosa, se compagina. Una cosa increíble. Y no solamente eso, Santiago tiene la esencia de nuestro Señor Jesucristo sobre el sermón del monte. Véalo, mi hermano, vea el sermón del monte, para que veas que es tan bello, tan parecido cuando habla sobre los pobres, sobre la bienaventuranza. Esto lo podemos encontrar en Mateo 5, el sermón del monte. Y vean que es una cosa deliciosa. Cuando nosotros, como decía Pedro, cuando nosotros leemos la palabra, la estudiamos y la meditamos, decimos, wow, Señor, esto es exquisito. Esto es exquisito cuando meditamos tu palabra. Porque, hermano, no es solamente leer la palabra, es meditarla, escudriñarla, saborearla. Como decía el hermano Pedro, hay que comerla, masticarla y degustarla para sentir los sabores de la palabra del Señor. Después tragarla. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos. ¿Sí? Entonces mientras yo preparaba esta clase, yo decía, Señor, tú eres maravilloso. El Señor siempre es maravilloso. ¿Sí? Entonces cuando volvemos al capítulo 1 al 6, cuando se habla de los ricos, vemos que dice disolutos. Esto significa que los ricos tenían un exceso de placeres. Los ricos, en esa época, tanto como ahorita, ellos dependen totalmente del dinero. Para ellos el dinero lo es todo. Ellos confían en su dinero, confían en sus propias fuerzas. Y el Señor les va a dar la paga en su momento. Porque ellos sobre esta tierra no han tenido todo. Ellos han tenido todos los placeres que le pueda brindar el dinero. ¿Se recuerdan no es ninguna parábola? La gente tiene la mala costumbre de decir parábola. La historia, porque sucedió de verdad. De Rico y Lázaro. El rico lo tuvo todo sobre esta tierra. Todo lo que el dinero pudo comprar. Podía comer, beber, excesos de placeres, etcétera, etcétera. Mientras el pobre no tenía nada. La recompensa para el pobre, ¿qué fue? El seno de Abraham. La recompensa para el rico, ¿qué fue? El lugar de tormento. El Señor le dio todo al rico en vida, pero él no puso su mirada en aquel que le dio todo. A diferencia del pobre, que no lo tenía nada y puso toda su confianza en Dios. Así debemos ser nosotros. Poner nuestra confianza plenamente en Dios. Yo no sé cuántos tienen amigos ricos aquí. Yo no tengo ninguno. Bueno, sí, tengo muchísimos. Todos ustedes son ricos en Cristo Jesús. Todos ustedes son ricos en Cristo Jesús. Aunque tengamos los zapaticos rotos, no importa. No importa, diga, al pobre rico soy. Somos ricos en Cristo Jesús. Porque recordemos que nuestra recompensa está en los cielos. Amén. Tengamos eso siempre muy claro, mis hermanos.
Yo no he visto ningún rico decir, Señor, gracias por este carrito que me diste, Padre amado. Es que no tengo amigos. Bueno, sí, conozco a algunos. Una vez estaba conversando con uno y decía, wow, gracias a que estudié, gracias a que hice todo esto, a que me esforcé, que lo otro, tengo mi camioneta, tengo esto. Y yo le decía, no, eso es gracias a Dios, que Dios puso gracia en ti para que cayeras en gracia con tu jefe para que te dieran ese puesto. Entonces él me decía, no, eso es gracias a mi esfuerzo. Yo, no, pequeño saltamonte, tú no vas a entender esto. Fue Dios que te puso allí y te dio todo. Principalmente te da la vida, te inspirar para que hagas todo lo demás. ¿Sí? Mientras que el pobre, nosotros todos le damos gracias al Señor. Nosotros compramos un zapatico y decimos, Señor, gracias porque tú me lo diste. Un telefonito, Señor, gracias porque tú me lo diste. No tenemos nada en la alacena, en la nevera, decimos, Señor, tú proveerás. El pobre se diferencia del rico por eso, porque toda su confianza está puesta en Dios. Amén. Confianza en Dios plenamente. ¿Sí? Entonces, los pobres son un reflejo del reino de Dios. Bienaventurado. Las bienaventuranzas del Señor. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 5 de Mateo. En el Sermón del Monte, Jesús proclama a los bienaventurados a los pobres en espíritu, ya que ellos heredan el reino de los cielos. Y esta bienaventuranza indica que la pobreza espiritual, es decir, la dependencia de Dios y la humildad, son cualidades esenciales para entrar al reino del Señor. Ojo, aclaro, el hecho de ser pobre no quiere decir que vas a ser salvo, porque hay muchos pobres que se van a perder. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo. Pero para la mayoría de los pobres que dependemos del Señor, que toda nuestra fe está puesta en Dios, vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Porque dependemos plenamente de Dios. Servir a los pobres es servir a Cristo. Mateo 25, del 34 al 40. Esta parábola Jesús nos dice que cuando ayudamos a los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos y los encarcelados, en realidad le estamos sirviendo a Él mismo. Recordemos cuando el Señor habla de los pobres, habla de Él, de aquellos que no han tenido nada sobre esta tierra. El Señor vino a buscar a esas personas, a esos que no, desalentados, que confían en el Señor, así como nosotros. Nosotros confiamos plenamente en Dios. Nuestra confianza está plenamente en el Señor. Aunque hagamos las cosas difíciles, nosotros confiamos en el Señor. No confiamos en el dinero. Y es más, es hasta bueno no tener dinero en cierta parte, en cierta manera. Porque mientras no tenemos dinero, no gastamos en cosas innecesarias. ¿Sí? Aquellos que tienen dinero buscamos más de Dios, como dice el hermano Fermina. Exactamente, confianza más en el Señor. Aquellos que tienen dinero tienen más confianza en su dinero. Cuando compran ciertas cosas, se vuelven hasta idólatras por lo que tienen. Se vuelven idólatras por la casa que tienen, por el carro que tienen, por la ropa que llevan, ¿verdad? Se vuelven el yoísmo, mientras que nosotros no. Nuestra confianza puesta en Dios. Tenga siempre eso claro, mis hermanos. Dios primero que todo. Amén. Paciencia y esperanza. Santiago 7 al 12. Dice así. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tened también vuestra paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermano, no murmuréis los unos contra los otros. Repito, hermano, no murmuréis los unos contra los otros, para que no sean condenados. Recuerden, no murmuréis los unos a los otros, para no ser condenados. He aquí, el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomad por ejemplo de aflicción
y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por ahí bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el propósito del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condenación. El versículo 7 al 12, Santiago exhorta a los creyentes a ser pacientes hasta la venida del Señor, utilizando la imagen del agricultor que espera pacientemente el fruto precioso de la tierra. También nos anima a fortalecer nuestros corazones y a no quejarse los unos a los otros. Finalmente menciona el ejemplo de los profetas y dejó como modelos de perseverancia en medio del sufrimiento. La paciencia de Santiago, la paciencia que Santiago pide, se basa en la esperanza de la segunda venida de Cristo. En el contexto del primer ciclo, los cristianos vivían con la expectativa de que el regreso de Cristo era inminente, que el regreso de Cristo era ya, que el Señor fue y iba a venir al día siguiente. Esta esperanza le da fuerza para soportar el sufrimiento y las pruebas. En Romanos 8:25 señala la importancia de la paciencia en la espera. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Señor, aquí es cuando se nos da, por decirlo así, cuando tenemos pruebas, tenemos que tener paciencia. La paciencia nos genera confianza en el Señor. Cuando somos pacientes es porque dependemos del Señor y nuestra confianza está puesta en Dios. Pero no solamente es eso, tenemos que ser pacientes, tener confianza y tener fe en Dios. Cuando el sembrador echa la semilla a la tierra, él tiene fe de que esa semilla va a brotar, ¿verdad que sí? Él no está viendo cómo se está moviendo la semilla debajo de la tierra, él solamente espera, confía de que va a llover para alimentar a la semilla y que esa semilla va a brotar. Así debemos ser nosotros los cristianos, tener paciencia y tener fe en el Señor. Eso nos forma nuestro carácter y nuestra madurez en Cristo. Aquí Santiago está hablando de esto, que tenemos que tener paciencia, fe, confianza en el Señor. Aunque no lo veamos, tener confianza. Aunque estemos pasando por una prueba difícil, tener confianza. Muchas veces como cristianos queremos orar y que el Señor actúe ya. El Señor lo puede hacer, pero muchas veces nosotros no podemos exigirle nada al Señor. El Señor es soberano y hace conforme como Él quiere. A mí me gusta mucho escuchar Gigi Ávila. Ese es mi evangelista preferido. No escucho evangelistas nuevos. A mí me gusta Gigi Ávila porque es cristocéntrico. Y es una cosa tremenda. Aunque es viejito, pero ¿sabe? Es como el vino añejo. Es el mejor de todos. Entonces Gigi Ávila, cuando daba su evangelización, él siempre llamaba al final a las personas para que sean sanas. ¿Sí? Entonces él cuenta que muchas personas en un momento fueron sanadas enseguida, pero otras se fueron sin ser sanas. Bueno, esas personas que se fueron sin ser sanas, a los días fueron sanados. Qué increíble, no se sanaron enseguida, pero fueron sanados después. Pero ¿qué pasó con esas personas? Esas personas perdieron la esperanza. ¿Perdieron su fe? No, ellos se fueron de allí con la misma fe intacta, teniendo la paciencia de que el Señor va a actuar. Así debemos hacer nosotros. Cuando pidamos algo, tengamos paciencia en Cristo, paciencia en el Señor, esperanza en Él, confianza en Él. Nosotros como cristianos tenemos que confiar plenamente en el Señor. No podemos confiar en lo que vemos.
A veces vemos una tormenta y decimos, va a llover horrible. No vea la tormenta, vea lo que está después de la tormenta. Espere en el Señor. Santiago nos manda eso, a esperar en el Señor, a confiar en el Señor, a tener paciencia. Ustedes tienen que tener paciencia, confianza en el Señor. ¿Sí? Vemos al agricultor como modelo de paciencia. La metáfora del agricultor es poderosa. Es un contexto agrario. El agricultor debe esperar pacientemente las lluvias tempranas y tardías, confiando en que la tierra producirá su fruto. De la misma manera, los creyentes deben esperar con paciencia y confianza en las promesas del Señor. Nos habla en Hebreos 10, del 36 al 37. Subraya esta necesidad de paciencia. Y dice así, porque o es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia porque cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtendrás la promesa que Dios te ha dado. ¿Qué más quieren? Confianza en el Señor, paciencia. ¿Tenemos paciencia en Dios? Ahí está la clave. Perseverancia de los profetas y de Job. Santiago menciona a los profetas y a Job, figuras conocidas por su paciencia y sufrimiento. Los profetas, a menudo perseguidos y rechazados, perseveraron en la fidelidad a Dios. Job, conocido por su sufrimiento, es recordado por su paciencia y su eventual restauración. Job tuvo paciencia, fe y confianza en el Señor a pesar de todo lo que estaba viviendo. Cosas terribles. El que ha leído el libro de Job sabe de lo que estoy hablando. Santiago usa estos ejemplos para animar a los creyentes a perseverar bajo presión. Recuerda que el mundo nos marca bajo presión, como al que le gusta el fútbol, el básquet. El mundo siempre está así sobre nosotros, atacándonos, esperando para ver si caemos. Nosotros no, nosotros tenemos que estar defensivos, con la palabra del Señor en la mano, confiando y perseverando, para que el mundo no nos arrope. Job, capítulo 1, del 21 al 22 nos dice, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vemos que en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job siempre estuvo presente que había un propósito en lo que estaba pasando, en lo que él estaba viviendo. Me imagino Job en ese momento decía, Señor, tú diste, tú me quitaste. Hay un propósito en esto. Así tenemos que ser nosotros. Cuando terminamos en un trabajo, Señor, tú nos pusiste ahí, bueno, si terminó el trabajo, pero yo sé que hay un propósito en eso. Debemos confiar, tener esperanza y paciencia en el Señor. No quiere decir que si usted se va a quedar sentado en la silla esperando que el Señor actúe, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que también activarnos, tener paciencia, pero movernos, ir. Tenemos que ser eficaz. Vamos a Santiago 5, del 13 al 18. Dice así, ¿estás afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, y orad uno por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago se centra en la importancia de la oración. En diversas circunstancias de la vida cristiana,
en el sufrimiento, en la alegría, en la enfermedad y en el pecado. Santiago destaca la oración del justo. Cuando estamos pasando por sufrimiento, en alegrías y en enfermedades, debemos orar en todo tiempo, mis hermanos. Y recordemos que la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Y quiénes son justos? Nosotros fuimos justificados por Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, como somos justificados por Cristo y Dios nos ve por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos justos. Recordemos siempre eso. Mira, le voy a contar un testimonio rapidito. Esto me pasó en el cuarto, una tarde que yo me fui a tomar una siesta y yo me acuesto en la cama. Y enseguida cuando me acuesto en la cama, yo sé que no me dormí, no estaba dormido. Cierro los ojos y enseguida siento como si me hubiese desprendido del cuerpo. Creo que se lo comenté a Ada una vez. En la célula. Siento que fui como desprendido y enseguida aparecí como en el espacio. Y vi la tierra, el globo terráqueo, girar, azulito, súper brillante. Vi una ventana. Al lado de la ventana vi una persona como dorada. Y como en lo más profundo así, salía como una voz como del espacio, una cosa increíble. Entonces el Señor me decía que por esa ventana era que Él veía a la tierra. Y esa ventana era Jesucristo. Era el ser que brillaba al lado de la ventana. Una persona dorada que irradiaba, era como de oro, irradiaba mucha luz. Y después en la ventana aparecieron como unos vidrios. Y los vidrios estaban empañados, estaban como sucios. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué son esos vidrios? Esos vidrios son los pecados de las personas. Y si están empañados, yo no los puedo ver a través de mi Hijo. Esos vidrios tienen que estar limpios. Nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Y quién nos limpia? Jesús. La ventana era Jesús y los vidrios somos nosotros. Para que el Señor nos vea por medio de su ventana, nosotros tenemos que estar limpios y justificados. Por eso es que aquí, cuando hablo del justo, que la oración del justo puede mucho, es porque usted es justificado, su oración puede mucho. Tener confianza en el Señor, fe. Amén. Esas son cosas que le pasan a uno. Uno dice, chacho, qué increíble es el Señor cómo actúa de forma misteriosa. Amén. Entonces decimos, primera de Tesalonicenses del 5 al 17, refuerza esta idea con el mandato de orar sin cesar. Nosotros tenemos que orar sin cesar. No quiere decir que usted va a pasar todo el día arrodillado orando. No. Mientras usted friegue, ore. Mientras usted esté lavando, hable con el Señor. Mientras usted va en el carro, en el metro, caminando por la calle, hable con Dios. ¿Sabe qué bonito es eso? Que usted hable con el Señor en todo tiempo. Mientras, una vez a mí un jefe me dijo que yo estaba como loco. Eso fue allá en Estados Unidos. Yo trabajaba en un campo de golf. Y el campo de golf es una cosa grandísima. Y uno siempre está solo trabajando en el carrito de golf, haciendo ciertas cosas. Y yo aprovechaba y dije, yo voy a hablar con el Señor. En todo este tiempo libre que estoy cortando grama y haciendo X, yo hablo con el Señor. Entonces, una de esas yo estoy trabajando y estoy hablando con el Señor, contándole, Señor, bueno, Señor, estoy aquí echándole un camión, un cerro, Señor, gracias porque, bueno, tú estás, mi esposa está allá en Venezuela, estoy preocupado, Señor, pero bueno, yo tengo confianza en ti. Y yo estaba justamente así, trabajando y me movía para allá para acá. Y yo no sabía que tenía el jefe atrás. Y el jefe me dice, Franklin, come on. ¿Qué te pasa? Tú estás loco. Estás hablando solo. Le decía, no estoy hablando solo. Estoy hablando con el Señor. Él no era cristiano y no entendía eso. Así como que, bueno, sigue en lo tuyo. Con tal que termines el trabajo, todo está bien.
Y yo seguía hablando, yo me monté en mi carrito y seguía hablando con el Señor. Aprovechaba todo ese tiempo a solas para hablar con Dios. Así debemos hacer nosotros. En todo tiempo, hablar con aquel que te creó, tu creador. Orar sin cesar, hablar con el Señor. Oración por los enfermos. La instrucción de llamar a los ancianos. Hago un paréntesis aquí. Ustedes, oye, este muchacho sí hace paréntesis, punto y coma. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Mientras yo preparaba esta clase, el Señor, sé que los maestros van a entender que el Señor trata con uno. Porque la palabra es una espada de doble filo. Corta tanto para allá como para acá. Y mientras yo preparaba esta clase, el Señor puso en mi corazón decir esto, lo que voy a decir hoy. Y pedírselo al pastor, con todo el respeto. Y saliéndonos un poco del protocolo. El Señor me dice a mí, dile al líder que le diga a los ancianos que oren por la iglesia. Mira, no me ven porque estoy... Entonces yo le pido al pastor que me gustaría que al final del culto los ancianos de la iglesia oren por todos nosotros, así como lo hacía la iglesia primitiva. Y cuando hablo de los ancianos de la iglesia no son los líderes y los ministros, no, son todos los ancianos de la iglesia. Que oren por nosotros, porque estamos afligidos en salud. No tenemos aceites para echarnos, pero tenemos lo más grande que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pastor, con todo respeto, al final del culto, que los ancianos oren por toda la congregación, porque los ancianos son especiales para Dios. Entonces, vamos a cumplir principios. Eso es un principio bíblico. Que los ancianos oren por nosotros. Debemos cumplir principios bíblicos. Y esto viene de parte del Señor, esto no viene de parte mía. Así que, pastor, con todo respeto, por favor, si se puede, de parte del Señor. Oración por los enfermos. La instrucción de llamar a los ancianos de la iglesia para orar por los enfermos y ungirlos con aceite refleja una práctica común en la iglesia primitiva, donde la oración comunitaria y los actos simbólicos como la unción eran considerados medios a través de los cuales Dios podía obrar y sanar. Mateo, capítulo 7, del 7 al 8, sobre la efectividad de la oración persistente, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nosotros en este momento vamos a pedir como si no hubiera un mañana, buscar como si no hubiera nada, y vamos a abrir por medio de nuestra oración, por nuestra obediencia, por nuestra fe, las puertas del cielo, para que la bendición sobre nuestra vida sea derramada. Recordamos que la oración del justo es eficaz. Elías como ejemplo de oración poderosa. Elías es presentado como un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un superhumano. Elías era tanto como tú y como yo. Tenía pasiones. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de Elías a nosotros? Elías sabía quién lo oraba. Elías sabía quién era Dios. Y sabía cómo tratar con el Señor. Era obediente. Oraba sin cesar. Así debemos hacer nosotros. Aunque suene repetitivo, mi hermano, debemos orar sin cesar, en todo tiempo, en todo momento, orar sin cesar, hablar con el Señor. ¿Sí? Entonces dice, pasiones semejantes a las nuestras, pero cuyas oraciones fueron tremendamente efectivas. Esto refuerza la idea de que la eficacia de la oración no reside en la perfección del orante, sino en la fe y la justicia de su vida y más aún en la soberanía de Dios que responde las oraciones. Elías era imperfecto, pero tenía fe y era justificado. Así debemos ser nosotros. Marcos 11:24 también enfatiza la importancia de la fe en la oración. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este tipo de oración
como la de Elías, puede lograr resultados extraordinarios. Tenemos que pedir, aunque no veamos, confiar que ya lo tenemos. Usted pide, Señor, sanidad, confíe que usted está sano. Señor, un trabajo, confíe que usted ya está trabajando, que va a tener ese empleo. Para los que estudian, los que van a ingresar a la universidad, Señor, quiero ingresar a la universidad, confíe en el Señor que ya su pupitre está apartado para usted. Pero todo reside en la confianza del Señor, esa es la clave. Todo reside en la confianza en el Señor. Confíen. Confíen en el Señor. ¿Queremos un local? Confianza en el Señor. Hemos tenido paciencia. Hemos tenido mucha paciencia. El Señor nos ha probado muchísimo. Pero tenemos fe en aquel que es el Dios de todo. El Dios de todos nosotros. El Dios del oro y la plata. El Señor puede sorprendernos de una manera increíble con un local increíble. Pero, ¿usted está confiando en eso? ¿Tiene confianza y fe en el Señor? Aunque se vean turbados. Ahí está la clave. Confianza en el Señor. Por último, nos habla de la restauración y del extraviado. Santiago 5, del 19 al 20. Dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros es engañado, desviándose de la verdad, y otro lo hace volver, sabed que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Increíble este versículo. Confianza en Papá Dios, esperanza, fe y bueno, todo lo que significa el Señor. Porque el Señor lo es todo. El Señor lo es todo. Santiago enfatiza la responsabilidad de la comunidad cristiana en la restauración de aquellos que han caído o se han desviado. En la iglesia primitiva había un fuerte sentido de interdependencia entre los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué se come esto? Roger, ¿con qué se come esto? Interdependencia entre los hermanos. En pocas palabras quiere decir que yo dependía de mi hermano y mi hermano dependía de mí. Yo tenía que velar por mi hermano y mi hermano tenía que velar por mí. Esto era una característica de la iglesia primitiva. Nosotros debemos ser un ejemplo, seguir el modelo de la iglesia primitiva. Cuando vemos al hermano caído, nosotros tenemos que preocuparnos por ese hermano, darle la mano, no verlo caído y caer la peña a piedra y empezar a señalar, ¿por qué pecaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por lo otro? ¿Por allá? ¿Por acá? No, debemos darle la mano, levantarlo, tratarlo con mansedumbre, con amor, con paciencia, restaurarle, no hacer leña del árbol caído. Nosotros somos hermanos en Cristo, tenemos que amarnos los unos a los otros. Yo siempre hablo con Erika estas cosas. Yo decía, mira, yo no veo esto, o sea, yo no puedo pensar cómo un hermano no puede amar a otro. Porque si no amas al hermano que lo estás viendo, ¿cómo puedes amar a Dios? Que no lo has visto. Y el hermano, usted y yo, somos un reflejo de nuestro Creador. El Señor recuerda que nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, cuando usted no ama a un hermano, cuando usted odia a un hermano, usted está prácticamente odiando al Señor. Porque ese hermano es imagen y semejanza de Dios. Yo la vez pasada le conté un testimonio cuando iba manejando en el carro y los motorizados, ¿sabes? Como motorizados aquí en Caracas son una locura. Y los motorizados, es la cuestión. Bueno, no todos motorizados. Hermano, no me veas así. Algunos. Son unos locos manejando, tanto los motorizados como los peatones. Nosotros los que manejamos tenemos que velar por la seguridad del motorizado y por la seguridad de los peatones. Una cosa increíble. Entonces yo les decía, oye, estos hijos de su mamá, estos
oh, todo. Señor, yo te pido perdón. Yo siempre le decía, estos que no tienen la gracia de Dios. Y el Señor enseguida, mira, me habló. Y me dijo, no le dejes así, porque ellos están hechos a mi imagen y semejanza. Y cuando tú le dices así a ellos, me lo estás diciendo a mí. O sea, mi hermano, hay que tener amor al prójimo. Amor al prójimo, amarnos entre nosotros. Y no solamente a los hermanos cristianos, amar también a los hermanos inconversos, al jefe, a esos más como dice Yelixa. Tenemos que amarlos, amar al prójimo, saludarlo. Mis hermanos, cuando estemos llegando a la iglesia, aunque no los conozcamos, preséntese, denle un abrazo de bienvenida. ¿Sabes? No somos más que otros, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Amor al prójimo. ¿Por qué? ¿Cómo no podemos amar al prójimo? Y esto se enfatiza mucho en Santiago, tenemos que amar al prójimo, orar los unos por los otros. O sea, no amamos al prójimo, pero sí queremos ir al cielo. ¿Qué incongruencia es eso, verdad que sí? Entonces decimos, este hermanito es fuerte, este hermanito, que el Señor lo bendiga. Entonces quiere irse a la eternidad con Dios, y lo que no sabe es que el hermanito, al que no soporta, también se va contigo, con usted toda la eternidad. Entonces, ¿va a estar toda la eternidad con esa yuca en el corazón con el hermano? No, tenemos que estar limpio, tener esos vidrios, esas ventanas limpios. Yo le pido perdón a algunos de mis hermanos que están aquí, si en algún momento me ha visto con una mala cara o algo. No, yo los amo a todos en Cristo Jesús. El Señor ha tratado conmigo esto, cambiar mi forma de ser, porque yo antes era muy cerrado. El Señor trató conmigo y yo dije, Señor, sé tú obrando en mí. Y cuando yo hice eso, el Señor empezó a tratar conmigo. Tenemos que ser un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El amor sobre todas las cosas, el amor al prójimo. ¿Sí? No echarlos a patadas, sino agarrarlo, abrazarlo, bendecirlo y amarlo. Aunque no es fácil, porque la carne no es fácil. Pero nosotros tenemos que sujetar la carne en Cristo Jesús. Hacer la carne molida, caerle a palo. ¿Sí? Para que se refleje el amor de Cristo en nosotros. Esto es para todos. Esto no es mío, esto viene de parte del Señor. Amar los unos a los otros como yo los amo a ustedes. Amén. Muchas veces el Señor pone palabras en la boca de nosotros que nosotros no tenemos pensado decirlas. A veces nosotros estudiamos estos temas y el Señor nos sorprende diciendo algo. Lo digo porque lo siento de parte del Señor. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Este pasaje está en armonía con el llamado de Santiago a la restauración del extraviado. Nosotros no somos carnales, mis hermanos, nosotros somos espirituales. Y como tal debemos actuar como hijos de Dios espiritualmente, restaurando a aquel que ha caído, levantándolo, dándole amor, para que ellos puedan entender que en nosotros está el amor de Cristo. ¿Cuántos hermanos quizás no se apartan porque han pasado situaciones difíciles y nosotros no lo hemos dado una mano? Dice la palabra que aquel que haga volver a un hermano cubrirá multitud de pecados. ¿Pero qué? Aplicando el amor de Cristo. Recuerde que la base bíblica, esto que está acá, está basado en el amor. Dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere no se pierda, se salve y tenga vida eterna. El amor es fundamental entre nosotros, mis hermanos. Amor al prójimo. Dice en 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Repito, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Este versículo resuena con la enseñanza de Santiago sobre todo el poder del amor para cubrir pecados cuando se restaura a un hermano extraviado. Esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra es para que se haga rema en nuestras vidas, para que la pongamos en práctica. En conclusión, para terminar, el capítulo 5 de Santiago es un llamado final a la justicia, la paciencia, la oración y la restauración. Santiago no solo aborda cuestiones prácticas de la vida cristiana, sino que lo hace con un enfoque profundamente teológico, recordando a los creyentes la inminencia del juicio de Dios y la necesidad de servir una fe que se manifieste en obras concretas. Este capítulo cierra el libro con un énfasis en la comunidad, en la responsabilidad compartida, llamando a los creyentes a cuidar los unos de otros y perseverar en medio de las pruebas unidos. Amén. Y da la esperanza de que Cristo regresará pronto. Es un capítulo que nos recuerda que la fe no es solo una cuestión personal, sino comunitaria. Y que nuestras acciones tienen repercusiones tanto en esta vida como en la venidera. Amén. Y concluyo con esta frase. Todo sin Cristo es nada. Todo sin Cristo es nada. Nada con Cristo lo es todo. Porque mejor es estar en un desierto con Dios que en un paraíso sin Él. Dios le bendiga a mis hermanos. El Señor le continúe bendiciendo.